Hermanos, que Dios los bendiga. Es un privilegio para mí poder llegar hasta sus hogares con la bendita palabra de Dios. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 2, versículos 12 y 13 dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, en primer lugar tenemos que valorar nuestra salvación. La salvación que nosotros tenemos no la hemos adquirido por nuestros propios méritos o por nuestros propios esfuerzos. La salvación que hoy tenemos es un regalo de Dios. Así lo dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También la salvación no la podemos comprar de ninguna manera. Aunque diésemos todos los bienes que nosotros hemos adquirido en esta vida, jamás podríamos pagar la salvación que Dios nos ha dado. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, lo dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación ha costado la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, por lo tanto debemos valorarla. Así como lo dice el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación. ¿Pero qué significa ocuparnos de nuestra salvación? Significa ser diligentes. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor Jesucristo en Mateo 7:24 lo dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el hombre insensato edificó su casa sobre la arena, y vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina, porque estaba fundada sobre la arena. Ocuparnos de nuestra salvación tiene que ver con ser diligente y tiene que ver con ser prudente. Es decir, poner en práctica lo que hemos aprendido, poner en práctica lo que hemos oído. De no hacerlo así, hay consecuencias. Las Sagradas Escrituras dicen que podemos deslizarnos. También dice que va a ser grande la ruina de aquel que no pone en práctica la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Proverbios 2, 6 y 7 dice: pero Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Para que nosotros podamos aprender y tener sabiduría, tenemos que conocer la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, el temor de Dios nace en nuestras vidas. Cuando conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es eterno. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Dios tiene poder sobre la vida y Dios tiene poder sobre la muerte. Eso produce respeto hacia Él
Eso produce temor y temblor en nuestros corazones y nos lleva a poner en práctica la palabra de Dios. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra, significa que hemos aprendido sabiduría. Significa que cuando la ponemos en práctica hemos aprendido el temor a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos cada día en ocuparnos de nuestra salvación. El versículo 13 dice que Dios está obrando a favor de los creyentes, a favor de sus hijos. Dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él nos da de su gracia. Él envía de su Espíritu Santo para redarguirnos. Él nos impulsa hacia adelante cada día. Él no quiere que nosotros nos descuidemos, que nosotros perdamos esa herencia incorruptible que Él ha ganado con su propia sangre en la cruz. Él desea que nosotros permanezcamos fieles, así como lo dice el himno 15 de nuestros himnarios de gloria: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Valoremos, pues, el regalo de Dios tan maravilloso que es la salvación. La Biblia menciona a Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob, como el primogénito de ese matrimonio. Pero en una ocasión, él vendió su primogenitura por un plato de comida. Y dice la Escritura que después quiso volver a recuperar la primogenitura. Y aunque lloró, fue imposible volver a recuperar lo que él había despreciado. Por eso la Escritura dice que no haya un profano como Esaú, que vendió su primogenitura. La palabra profanar significa falta de respeto por las cosas sagradas. Esaú no tuvo respeto por su primogenitura, la tuvo en poco. Y aunque más tarde quiso recuperarla y derramó lágrimas, fue imposible volver a recuperarla. Si tú no tienes cuidado de la salvación, poniendo en práctica el conocimiento que has adquirido a través de los años, te vas a deslizar y va a ser grande tu ruina. Y es probable que nunca más vuelvas a recuperar la salvación. Es por eso que debes esforzarte en valorar la obra de Cristo en la cruz. Debes esforzarte en conocer el temor de Dios a través del conocimiento de la palabra. De lo contrario, vas a perder toda la bendición que ya tienes. Yo te invito en este día a consagrar tu vida a Cristo, a meditar en su palabra cada día, a entregarle todo tu corazón. En esta hora yo quiero hacer una oración por ti. Si estás ahí en tu casa, quiero hacer una oración por ti. Padre maravilloso, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que bendigas la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje. Que tu palabra produzca temor en sus corazones. Que tu palabra produzca temblor en sus vidas. Que tu palabra los guíe al arrepentimiento. Si hay alguien que se ha extraviado del camino, si hay alguien que se ha deslizado, redarguye su corazón y ayúdalo a volver a ti,
para que no pierda ese gran tesoro, esa gran riqueza que Jesucristo pagó con su propia sangre en la cruz, nuestra salvación. En el nombre del Señor Jesucristo, ministra los corazones, fortaleciéndolos con tu palabra y llenándolos con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.